contando con la presencia del magistrado Fabio Iván Afanador García, me permito informar que el tercer integrante de la sala, el doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana, se encuentra ausente por licencia, de tal suerte que la sala queda constituida, la sala de decisión número 4 queda de decisión número 5 queda conformada por los dos magistrados presentes, es decir, por el magistrado Fabio Iván Afanador García y el suscrito Félix Alberto Rodríguez Riveros, quien funge como ponente en esta ocasión. Una vez constituida entonces la sala, procedemos a escuchar los alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público, si a bien tiene rendirlo, para lo cual me permito informarles que tendrán un tiempo máximo de 20 minutos para su intervención. Ojalá que no sea necesario tomar todo el tiempo. Les pedimos entonces ser muy concretos y tener como eje de sus alegatos lo relacionado con el litigio como se fijó momentos antes del receso. Entonces, señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra para que exponga sus alegatos. Buenos días, muchas gracias por concederme el uso de la palabra, señor magistrado. En uso de mi derecho, me permito dar lugar a mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. De la revisión del expediente correspondiente a la litis que nos ocupa la mañana de hoy, encuentro que en instantes anteriores a la audiencia que hoy se celebra ya se podía divisar en alguna medida lo que puede ser el fallo de esta acción. Me refiero concretamente, y con su respeto me permito citar algunos apartes de la providencia del 26 de junio de 2014 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la cual se pronunciara acerca de la medida cautelar de suspensión provisional de la ordenanza número 22 de 2005 de la Asamblea Departamental de Boyacá, cuando se dice textualmente: en virtud del supuesto constitucional de la ordenanza encontrado en el artículo 338 y en el numeral cuarto del artículo 300 superiores, se colige que lo que hizo la Asamblea fue crear un gravamen al ejercicio de una actividad comercial que ya está gravada con el impuesto de industria y comercio y que hace parte de los tributos municipales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del decreto 1333 de 1986. Lo anterior evidencia la violación a la legalidad del tributo conforme a la cual, tal como lo dice el artículo 338 superior, y lo ha insistido el Consejo de Estado, solamente en tiempos de paz, el Congreso, las asambleas y los consejos podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, actos que deben fijar directamente los sujetos activos, sujetos pasivos, los hechos generadores y las bases gravables, así como las tarifas de los hechos generadores y las bases, así como las tarifas de los impuestos, por lo que puede colegir que ninguna ley faculta a las asambleas para que graben la expedición de certificados sobre el funcionamiento de droguerías y establecimientos farmacéuticos. Con el debido respeto, su señoría, y solicitando la coherencia en la actuación procesal, pido usted muy comedidamente que su fallo verse en el mismo sentido, dando lugar a que prosperen las pretensiones solicitadas por la parte demandante. Muchas gracias. Señor apoderado de la parte demandada. Gracias, doctor. Simplemente decir que conocido como se fijó el litigio ya, no me queda más que insistir en que la Asamblea del Departamento de Boyacá obró en derecho al expedir la ordenanza 022 del 2005, objeto de
pretensión de nulidad en este despacho y que el fundamento no fue otro más que la Magna Carta, la norma de normas, que es la Constitución Política de Colombia, cuando en sus artículos 300, numeral cuarto y artículo 338, faculta efectivamente a las asambleas, no solo a las asambleas, pero para el caso que nos ocupa a la Asamblea del Departamento de Boyacá, para fijar como contraprestación a los servicios que allí se prestan, fijar una tasa, porque la certificación que allí menciona la ordenanza no es otra cosa que una tasa. En ese orden de ideas considero que existe el fundamento legal, existe el fundamento constitucional para que la Asamblea del Departamento de Boyacá haya expedido esa ordenanza y haya fijado el cobro de esa certificación para los establecimientos farmacéuticos. En ese orden de ideas, respetuosamente solicito al despacho decretar la legalidad del acto demandado y por ende pues no prosperar la nulidad. Gracias. Señor representante del Ministerio Público, si es su deseo rendir concepto, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable maestra. En la fijación del litigio se señaló claramente que el objeto del pronunciamiento judicial es determinar si el artículo primero, numeral 3.7 de la ordenanza 22 del 2005 se encuentra conforme con la Constitución y con la ley. Previo a señalar mi opinión, considero que es necesario señalar algunos lineamientos sobre el tema. En primer lugar, decir que en el presente medio de control lo que se busca es la defensa del orden jurídico. No se busca restablecimiento de derecho particular alguno. La asociación demandante considera que el acto administrativo demandado vulnera las normas que regulan el sistema tributario de las entidades territoriales y que en consecuencia es necesario anularla a efectos de restablecer plenamente la legalidad que ellos consideran vulnerada. Las causales de nulidad de los actos administrativos, estamos frente a la expedición de un acto administrativo, igualmente están fijados en el artículo 137 de la ley 137 del 2011, OCEPAC. Allí se señala como una de las causales de la nulidad de los actos administrativos la infracción de las normas en las que estos deben fundarse. Las entidades territoriales, entre las que se encuentran en los departamentos, por mandato del artículo 187 de la Carta, tienen autonomía y una de las expresiones de esa autonomía se encuentra consagrada en el numeral tercero, que le permite a las entidades territoriales administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Nótese que aquí, en esta primera norma constitucional, no exige autorización previa de la ley para que las entidades territoriales puedan establecer tributos. Viene un artículo posterior, en el artículo 300 de la Constitución Política, al regular las funciones de las asambleas departamentales como órganos administrativos encargados de resolver con unas competencias perfectamente delineadas allí, en ese artículo 300. En el numeral cuarto se señala que son funciones de las asambleas decretar, de conformidad con la ley, los tributos y las contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones departamentales. Posteriormente, como una expresión de la soberanía popular, en el artículo 338 se señala cuál es el sistema de tributación que existe
en nuestro país, que existe en Colombia. En el artículo 338, textualmente señala: en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Es decir, se permite a las entidades territoriales cobrar por los servicios que presta a través de las tasas. En cuanto a los impuestos, estos requieren siempre autorización legal, ya que son expresión de la soberanía popular, repito, y ese tipo de contribuciones necesariamente exige que una ley previamente haya autorizado ese impuesto. En la demanda se hacen tres cargos básicamente. Un solo cargo, violación de la ley, y pretenden señalar tres hechos que en criterio de los demandantes vulneran la ley. Uno, que se revivieron veladamente las licencias de funcionamiento al establecer un cobro por una certificación. Dos, que se están haciendo unos cobros no autorizados expresamente por la ley. Y tres, que se está cobrando el impuesto de industria y comercio vía certificaciones. Frente a la primera situación de que se revivieron las licencias de funcionamiento, el Ministerio Público no considera acertada ese cargo, esa apreciación, toda vez que atendiendo el significado de la palabra licencia, el diccionario nos señala que es pedir autorización o permiso para algo. En este caso, cuando se cobra una certificación, en modo alguno se le está pidiendo a quien quiera colocar un establecimiento, droguería, que tenga que ir a pagar para obtener un permiso o una autorización. Lo que más adelante diré es que se cobra un servicio. En consecuencia, consideramos que ese primer cargo no está llamado a prosperar. Con el cobro de esa certificación, en modo alguno, se ha establecido un requisito para que cualquier ciudadano, cualquier persona que cumpla los demás requisitos de sanidad, de seguridad, pueda poner en funcionamiento una droguería. No es un requisito, en consecuencia no es una licencia velada lo que se ha establecido en la ordenanza demandada. Igualmente se señala que se están haciendo unos cobros no autorizados por la ley y señala en forma específica la ley, considera como vulnerada de forma específica la ley el artículo 16 de la ley 962 del 2005, que transcriben en la demanda cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar por la realización de sus funciones valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precios de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente que determine los recursos con los cuales contará la entidad o organismo para cumplir su obligación. La ley misma estableció una limitante
y es para los servicios que presten entidades del orden nacional. Y esto es así porque no olvidemos que las entidades territoriales gozan en virtud del artículo 287 de la autonomía en el manejo de sus propios asuntos, atendiendo el marco de competencias generales que se encuentra establecida en la Constitución. Las autoridades nacionales también prestan unos servicios, las autoridades departamentales igual. En consecuencia, la ley prohíbe, la ley invocada como demandada, y a eso tendrá que hacer el análisis de legalidad, no prohíbe a las entidades territoriales imponer determinadas contribuciones por los servicios que prestan, en la medida en que ya la misma Constitución, en el artículo 238, les ha facultado esa atribución. Tercer cargo, que se está cobrando impuesto de industria y comercio. No lo considera el Ministerio Público así. El impuesto es una contribución a cargo de todos los ciudadanos, para el caso concreto, quienes se dediquen a la prestación de determinados servicios. Ese impuesto de industria y comercio tiene unas características especiales y se encuentran reguladas en la Ley 14 de 1983 y las normas que posteriormente lo han regulado y lo han reglamentado, lo han venido perfilando. En consecuencia, esa Ley 14 de 1983, que es la ley básica de los tributos de las entidades territoriales, no veo cómo puede pretenderse decirse en la demanda que estamos frente a un cobro velado del impuesto de industria y comercio. En consecuencia, el tema es establecer si esa tasa, porque es una tasa lo que estableció la ordenanza 022 del 2005, en la medida que, como lo dice la Corte Constitucional, o mejor, el Consejo de Estado, en sentencia del 17 de agosto del 2006, señaló en la sección cuarta qué es lo que se debe entender por una tasa. La tasa es, comillas, el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener destino distinto, ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. Y la Corte Constitucional, en sentencia C861, señaló como características de la tasa, dice, en jurisprudencia reciente, la sentencia C287 del 2009 expresó las características esenciales de las tasas que las diferencias de los impuestos y las contribuciones. Estas consideraciones han llevado a la Corte a identificar las características básicas de las tasas, las cuales las diferencias de los demás ingresos tributarios, como las contribuciones y los impuestos. De este modo, ha previsto, primero, que su finalidad es la de recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario, por lo que guarda una relación directa entre los beneficios derivados de ese bien o servicio. 2. Ocasionalmente caen criterios distributivos como las tarifas diferenciales. Igualmente, la jurisprudencia ha diferenciado las tasas de los impuestos y las contribuciones fiscales, para lo cual ha considerado que constituyen las tasas una contraprestación directa por parte de los ciudadanos a un beneficio otorgado por el Estado, hacen parte del presupuesto estatal y en principio no son obligatorias, toda vez que queda a discrecionalidad del interesado en el bien o en el servicio que preste el Estado. Considero entonces que la ordenanza lo que estableció fue una tasa, que el ciudadano que quiera ir a pedir una certificación a la Secretaría de Salud de que su droguería está funcionando, de que cumple los requisitos legales, bien puede pedir ese servicio a la Secretaría de Salud, que es la entidad que legalmente tiene esa atribución para hacerlo. Pero el Estado igualmente ha permitido que por esa certificación cobre un determinado valor que le corresponde a la ordenanza expresarlo. Así, entonces,
¿Cuál es el beneficio que obtiene el ciudadano? Pues tener una certificación que le va a permitir utilizarlo frente al mismo Estado, frente a terceros, del ejercicio, por ejemplo, de su actividad, o para efectos de un crédito bancario, o para efectos de demostrar su solvencia económica, etcétera, etcétera. En consecuencia, esa retribución sí está permitida en criterio del Ministerio Público por la Constitución Política, por mandato del artículo 338, que señala en su inciso segundo que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitirle a las autoridades que fijen las tarifas, las tasas y las contribuciones que cobran a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten o de la participación en los beneficios que le proporcionen. Por lo anterior, honorables magistrados, el Ministerio Público considera, independiente de que considera que el valor que cobra la Secretaría de Salud es exagerado, es una tasa que está perfectamente autorizada por la Constitución y que el fundamento legal invocado en su expedición, artículo 338, no ha sido vulnerado. Gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Bueno, entonces, habiendo escuchado los alegatos de las partes intervinientes y el concepto del Ministerio Público, la sala procederá a dictar sentencia oral dentro del medio de control de la referencia en los términos siguientes. En primer término, a juicio de la sala, y para no repetir los hechos de la demanda, así como las pretensiones, vamos a examinar en términos generales cuál es, en primer lugar, la tesis sobre la cual sustenta sus pretensiones la parte demandante. En segundo término, la tesis que en defensa de la entidad o de la legalidad del acto administrativo cuya nulidad se demanda, presenta el ente demandado, en este caso el departamento de Boyacá. Seguidamente, pues, haremos o expondremos la tesis de la sala y a continuación formularemos el problema jurídico y, de conformidad con él, los aspectos que se tocarán o que se analizarán como presupuestos de la decisión que se proferirá. En primer lugar, la parte demandante señala que la Asamblea de Boyacá, al expedir la ordenanza 22 de 2005, de 1 de agosto de 2005, en su artículo primero, numeral 3.7, vulnera los artículos 2 de la Ley 8 de 1971, el artículo 46 del Decreto 2150 de 1995, el artículo primero de la Ley 232 de 1995 y las resoluciones 05302 de 1992
y 010-911 del mismo año, dictadas por el Ministerio de Salud, e igualmente el artículo 16 de la Ley 962 de 2005. De otra parte, indica en su tesis el demandante que se vulneran los artículos 195 y 196 del decreto 1333 de 1986, así como los artículos 298, inciso primero de la Constitución Política, el artículo 300, numeral 4 de la Constitución Política y el artículo 338, inciso primero de la Constitución Política. En consecuencia, no es una única causal de nulidad las que invoca el demandante, sino que invoca por lo menos dos. Una primera de inconstitucionalidad de la ordenanza 022, artículo primero, numeral 3.7, y violación de la ley por desconocer o vulnerar el artículo 16 de la ley 962 de 2005, los artículos 195 y 196 del decreto 1333 de 1986 y la ley 232 de 1995 en su artículo primero. Eso en cuanto a la tesis que expone la parte demandante. Igualmente formula cargos ya en materia de violación de la ley, específicamente relacionados con una supuesta, con el supuesto hecho de revivir las licencias de funcionamiento, de establecer cobros prohibidos y de carecer la Asamblea de atribución legal para fijar tarifas como la que se fija en la ordenanza 022. La parte demandante, por su parte, establece como tesis con la cual se opone a las pretensiones de nulidad de la demanda, la parte demandada, propone como tesis con la que se opone a la pretensión de nulidad de la ordenanza 022 en su parte especial del numeral 3.7 del artículo primero, señalando que se trata de una interpretación errónea por parte del actor entre lo que significa una licencia de funcionamiento y una certificación de funcionamiento, aspectos que a juicio de la demandada tienen una incidencia y alcances legales diferentes según el marco jurídico que sustenta el demandante. Sostiene que la Asamblea de Boyacá sí tiene la atribución legal para fijar tasas por los servicios que presta el ente territorial y que mediante la ordenanza demandada no se establece como requisito la licencia de funcionamiento ni se establece cobro por ella. La tesis de la sala, pero antes quisiera referirme a la tesis del Ministerio Público que estima que la ordenanza 022 lo que hizo fue establecer una tasa con la correspondiente tarifa
contando para ello la Asamblea Departamental con facultades constitucionales y legalmente atribuidas a dicho ente corporativo. Y finalmente las tesis de la sala se limita a indicar que la ordenanza 22 en su artículo primero, numeral 3.7, viola normas constitucionales y legales y por ello deberá ser declarada nula en la parte demandada. Se revisará para efectos de esta decisión si la ordenanza 22 de 2005 en su artículo primero, numeral 3.7, revive las licencias de funcionamiento y crea una tasa no autorizada por la ley, o si fija un impuesto de industria y comercio. De otra parte, se examinará si es válido establecer una tarifa sin que el acto creador establezca la tasa correspondiente. Para resolver estas inquietudes que conforman el problema jurídico, se estudiarán por parte de la sala los siguientes temas. En primer lugar, las licencias de funcionamiento y su diferencia con las certificaciones de funcionamiento. En segundo término, se examinará el principio de legalidad en materia impositiva. En tercer lugar, nos referiremos al principio de la autonomía fiscal. En cuarto lugar, se examinarán las tarifas como elementos del tributo y finalmente se realizará el estudio de la norma demandada frente a las disposiciones citadas como violadas de manera específica. En primer lugar, nos referimos entonces a las licencias de funcionamiento y a las certificaciones de funcionamiento. Ya lo decía el señor representante del Ministerio Público, la licencia de funcionamiento es la autorización que previamente al establecimiento de una droguería o de un establecimiento farmacéutico o de cualquier establecimiento de comercio, debe otorgar la autoridad competente para el desarrollo de la actividad económica de que se trate a favor del titular. Como indicaba este acto de autorización, la licencia debe ser previa. Y para obtenerla es requisito previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en las leyes o reglamentos expedidos para regular cada actividad por parte del Estado. Se podría decir que la licencia de funcionamiento tendría como elemento diferenciador que debe ser previo a la creación o al establecimiento, valga la redundancia, del establecimiento de comercio de que se trate, sea para el evento droguería o establecimiento farmacéutico. Las certificaciones, por el contrario, corresponden a documentos que expide también la autoridad competente,
a solicitud del interesado y que deben dar cuenta que determinado establecimiento de comercio se encuentra abierto al público y está habilitado para prestar determinado servicio. Aquí ya no, este documento pues no es previo, tiene como condición que esté funcionando el establecimiento y lo que hace la autoridad aquí es certificar que está funcionando. Es un hecho que las licencias de funcionamiento fueron proscritas de nuestro ordenamiento por la ley 962 de 2005. Seguidamente vamos a examinar el principio de legalidad en materia tributaria. Y al efecto diremos que en materia tributaria se encuentra consagrado en el numeral 12 del artículo 150 el principio de legalidad en materia tributaria. Este artículo 150 constitucional es del siguiente tenor. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. 12. Establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Pero igualmente ese principio de legalidad está reiterado en el artículo 300 constitucional, que establece: corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, numeral 4, decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Y es que este artículo pues es una consecuencia lógica del principio organizativo de nuestro Estado, según el cual el Estado colombiano según el artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Si no se entiende, o si no se entendiera, dentro de